Venezuela. La Corte Penal Internacional ha iniciado un proceso de consulta sobre por qué debería continuar con la investigación en el caso Venezuela 1 que se está llevando ante dicha Corte. La Sala de Jueces de la Corte Penal Internacional ordenó a la Secretaría, sección para la participación de víctimas y reparaciones, compilar esas opiniones y observaciones con respecto a la solicitud del fiscal de que se le permitiera continuar con la investigación. ¿Por qué esto? Porque el Estado venezolano, el gobierno venezolano, ha pedido el aplazamiento de la investigación, argumentando que ellos llevan a cabo procesos penales relevantes a nivel nacional. La Corte Penal Internacional le ha dado voz a las víctimas para que le digan por qué debe continuar la investigación, que hablen las víctimas. La participación de este proceso de consulta no es lo mismo que testificar o declarar como testigo. Las víctimas no necesitan enviar documentos ni expedientes para demostrar el daño que sufrieron. Quiero compartir con ustedes la página de la Corte Penal Internacional, donde ustedes van a poder enviar, a poder conseguir esa plantilla. La pueden bajar directamente online y rellenarla de forma online, y también la pueden imprimir y rellenarla y mandarla a esta dirección. Es importante además que sepan que aquellas personas que deseen mantener la confidencialidad de su nombre pueden remitir esta plantilla por un familiar o por un abogado, por una organización no gubernamental que lleve su caso, que conozca de su caso, y por otra persona que ellos consideren. Lo ponen en la plantilla en donde pueden decir que lo van a representar otras personas y que esas personas la remitan, manteniendo su nombre confidencialmente. Para continuar, en este proceso de consulta podrán participar todas las víctimas, las que hayan denunciado en la Corte Penal Internacional y la que no lo haya hecho. Recuerden que es un proceso de consulta, por lo tanto todas las víctimas que hayan sido objeto de privación de libertad o otra privación grave a la libertad física, por ejemplo, detenciones arbitrarias, o por ejemplo aquellas personas que fueron detenidas o secuestradas por tiempo determinado para que dijera dónde estaba el familiar que la fuerza pública estaba buscando, aquellos casos de torturas, violación y otras formas de violencia sexual agravada comparable, la persecución por motivos políticos contra personas detenidas, todas aquellas víctimas que al menos desde febrero del 2014 hayan sido objeto de estos crímenes pueden participar en esta consulta. La plantilla la pueden bajar en la página de la Corte Penal Internacional en inglés y en español. Nosotros, el Instituto Kaplan, la va a tener en su página web en inglés y en español para que ustedes también puedan bajarla si desean bajarla de ahí y consideran que es más fácil. Y no olviden, por supuesto, que la Corte Penal trabaja en dos idiomas, en inglés y en francés. El equipo Venezuela está trabajando, por supuesto, en español, pero si usted domina el inglés y puede rellenar la plantilla en inglés, le ahorra a ese equipo la traducción de su caso. Entonces sería, por supuesto, más rápido de reportar, ¿no? La Corte Penal habla de víctimas directas y víctimas indirectas que pueden participar. Las víctimas indirectas se refieren a los familiares de personas fallecidas, torturadas o detenidas, todos aquellos que han sufrido daño como consecuencia de los crímenes perpetrados contra sus familiares. El formulario puede ser presentado individual o por grupo, como les dije, con dos o más víctimas directas o indirectas o en nombre de la familia. Los formularios solo se tramitarán para el informe que la Secretaría de Víctimas realiza y que será enviado directamente a la Sala de Jueces. Muy importante, el gobierno venezolano no tendrá acceso a ellas, así como tampoco la Fiscalía. Es importante que en la pregunta número 6, cuando indique qué le ocurrió a la víctima, se describa brevemente los hechos vividos. No necesitan anexar expedientes, como les dije antes. Es importante ser lo más conciso posible y se puede anexar testimonios que ya tengan listos o informes que ya tengan listos de su caso por escrito para evitar que la víctima reviva los hechos sucedidos.
Las víctimas pueden también hacer un video de no más de 10 minutos donde proporcionen la información sobre su caso, los hechos sufridos y que respondan a la consulta de la Corte Penal sobre por qué deberían o no continuar con la investigación. También es importante proporcionar los nombres de las personas que las víctimas creen responsables de los hechos descritos. Si los conocen, decir quiénes participaron en su represión, en sus torturas, en su detención. Si no los conoce, decir si conoce el grupo o el organismo de seguridad al que pertenecían. Y si no, pues no indiquen, no tienen por qué indicarlo, ¿no? Las víctimas deben proporcionar información sobre los daños, las pérdidas, las lesiones o el sufrimiento que han experimentado como resultado de los crímenes descritos. Pueden decir si es víctima, por ejemplo, de retraumatización, es decir, si revivir los hechos le perturba la vida cotidiana, con pesadillas, con recuerdos reiterativos, reacciones fuertes y molestias de la situación, evasión como insensibilidad emocional, bloqueos a la memoria, actitudes evitativas, si tiene consecuencias físicas, por ejemplo, en el caso de las torturas, físicas y psicológicas. La Corte Penal Internacional reconoce diferentes tipos de daños que puede sufrir una víctima, además de las físicas y psicológicas, como por ejemplo el daño material, también, es decir, la pérdida o el daño a la propiedad como resultado del crimen, y otras pérdidas económicas, la pérdida de oportunidades, como por ejemplo decir que fue impedido a la posibilidad de estudiar, o la pérdida del estatus social dentro de la sociedad que tuvo como consecuencia de dichos crímenes. En la pregunta 11, que es la pregunta de la consulta propiamente dicha, las víctimas deben indicar la razón por la cual desean o no que el fiscal o la fiscalía reanude la investigación. Se puede incluir, por ejemplo, la experiencia vivida por la víctima en el acceso y eficacia del sistema de justicia o la capacidad del gobierno venezolano para investigar los crímenes bajo la jurisdicción de la Corte. ¿Se cumplió el debido proceso? ¿Hubo obstáculos en dicho proceso? ¿Tuvo acceso al expediente? ¿Violaron su derecho a la defensa y a un juicio justo e imparcial? ¿Tiene años detenidos sin proceso ni sentencia condenatoria? ¿Fueron utilizados funcionarios señalados como torturadores en su caso, como testigos en su juicio? ¿Qué sintió? ¿Se abrieron investigaciones serias y creíbles para investigar los hechos con competencia de la Corte, donde aquellos altos responsables de su inducción y ejecución fueron investigados? ¿Ha habido investigación de las cadenas de mando? ¿Considera que se ha protegido a toda la cadena en vez de investigarla y llevarla a la justicia sobre los crímenes de detenciones, torturas, asesinatos, violaciones ejecutadas de al menos febrero del 2014? Si cree que el gobierno no tiene la intención de investigar en estos delitos de forma imparcial, por ejemplo, así como tampoco la cadena de mando señalada y todo lo antes conversado, dígalo y explique por qué cree que es así. Se han cumplido las reformas, por ejemplo, judiciales que prometió el régimen venezolano a la Corte Penal Internacional. El gobierno venezolano utiliza artimañas para tratar de evitar el proceso en la Corte. Usted puede argumentar en esta pregunta todo lo que piensa del por qué dicha investigación debe continuar o no. Es el momento, Venezuela, venezolanos, compatriotas, de apoyar el proceso en la Corte Penal Internacional. Es el momento de apoyar la solicitud al fiscal de su deseo de continuar con la investigación en Venezuela para que haya justicia. La plantilla es una plantilla muy fácil de rellenar, no tiene ningún tipo de complicación. Creo que sería un buen momento para que ustedes expresen por qué debe continuar con la investigación y que se escuchen las víctimas, que se escuchen las voces de las víctimas. Como les decía, esta plantilla puede conseguirla en la página web de la Corte Penal Internacional, buscando en la caso Venezuela 1, donde la va a conseguir en inglés y en español. La vamos a colocar en nuestra página web del Instituto CASLA, la podemos distribuir en los grupos donde ustedes consideren de WhatsApp, pueden pedir ayuda, pueden pedir información, pero también la vamos a colocar en la distribución de este video. Que hablen las víctimas, que se haga justicia en Venezuela.